El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín. Estamos en un nuevo capítulo más de Globaliqué a través de este podcast que nos une a todo el mundo. Y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos un invitado muy especial, un muy amigo mío, y le agradezco doblemente porque está en Washington, Gerardo Rodríguez. Él es el director de la carrera de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, saludos y un privilegio estar en este espacio. Al contrario, Gerardo, siendo un experto en seguridad y temas internacionales, te agradezco. Y es evidente que esta semana en México, uno de los temas primordiales vinculados con el mundo es la visita de un grupo numeroso de funcionarios estadounidenses encabezado por Antony Blinken, que es el secretario del Departamento de Estado. A grosso modo, Gerardo, ¿tú cómo ves la relación en estos momentos? Más allá de la reunión, que han salido algunos temas, ¿cómo llegan en este octubre del 2023 la relación bilateral? ¿Cómo la sientes? Mira, hay mucha tensión en la relación por las campañas electorales, hay que decirlo con mucha claridad. En Estados Unidos no se habla más que de dos cosas: fentanilo y la crisis migratoria. Hace 2 días, me encuentro ahorita en Washington, Fausto, y hace 2 días la nota fue que detuvieron a 9,000 migrantes en un solo día, ¿no? Sí. Entonces, esa es una terrible realidad acá, está generando mucha xenofobia. Y el tema de fentanilo, el tema de que por año están muriendo entre 80,000 y 100,000 estadounidenses por la sobredosis de los opioides y de esta droga, el fentanilo principalmente. Así es que eso tensa las diplomacias, por supuesto, porque son temas políticos. Pero en tema de la relación en materia de seguridad, está en un buen momento. Yo te diría que el que se haya retomado este grupo de alto nivel en materia de seguridad, que las diplomacias profesionales de los dos países hayan trabajado para esta reunión, pues nos habla que se están distensando algunos temas. Uno muy concreto, Fausto, es el tema, esto te lo puedo yo confirmar, hace ya un par de meses México liberó las visas para los agentes encubiertos de la DEA, ¿no?, que están en nuestro país. Sí. En ciertas ocasiones para todos los analistas internacionales, si leemos los comunicados, Gerardo, de las reuniones, pues todo es color de rosa, todo es bonito y todo es optimista y todo es trabajo en conjunto. Pero de alguna forma, si analizamos, por ejemplo, las declaraciones de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, dice ella que no se produce en México fentanilo, y uno de los temas importantes allá en Estados Unidos, como tú lo acabas de mencionar, es precisamente el de fentanilo, a puertas ya prácticamente muy cercanas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Por qué esas enormes contradicciones? Inclusive ya en México ya se ha demostrado que sí hay laboratorios, obviamente, como dice la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, laboratorios ilegales instalados en nuestro país. ¿Por qué esta negativa? Mira, yo creo que los dos países tienen razón, ¿no? El problema es un tema de semántica y que no se está explicando bien el problema. El tema es que efectivamente, yo te diría el 80, el 90% de las sustancias químicas que se requieren, los precursores químicos para la producción de las pastillas que contienen fentanilo, provienen de China y de la India. Entonces, ahí tiene razón el gobierno mexicano. No se producen en México los precursores químicos, pero en México se producen estas famosas pastillas azules que replican las medicinas con las que antes se medicaban los americanos, que se les acaba el dinero y tienen que pasar al mercado ilegal para adquirir estos opioides, el fentanilo. Entonces, en México se transforma
en los laboratorios clandestinos que controlan los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Ahora Jesús Alfredo y Archibaldo, antes también Ovidio. Entonces, en parte tienen razón. Y creo que México también lo que quiere decir es, en México no producimos estas sustancias que provienen de China principalmente, ¿no? Un poco porque lo que dicen en Estados Unidos, el fentanilo se produce en México, se transforma, ¿no? Creo que pero es una sofisticación lingüística. Ok, un eufemismo, vamos a llamarle, ¿no? Ándale, es un eufemismo, pero aquí pesa mucho este tema, ¿eh? Ajá. Sí, por supuesto. Ayer mismo, pues una ramificación de los chapitos, que son los pelones, sacaron mantas que de alguna manera se vinculan a las mantas que vimos hace algunos días allá en Sinaloa, en donde decían, bueno, prohibido la producción de fentanilo en esta región. ¿Por qué de alguna manera existe esta expresión de comunicación o este aviso de un grupo de delincuentes pues en clara flagrancia, ¿no? Trabajando claramente ahí, diciendo nosotros no nos metan en esos temas, que nosotros no queremos producir fentanilo, Gerardo? ¿Por qué esa expresión? Lo que pasa es que viene una ofensiva muy fuerte, Fausto, contra los chapitos. Es la obsesión ahora de Estados Unidos, ¿no? La semana pasada de los hijos que siguen libres del Chapo Guzmán, ¿no? Sí. Estados Unidos y México están cooperando fuertemente. La Secretaría de la Defensa Nacional, el famoso GAIN, ¿no? Está detrás de Jesús Archibaldo y de los lugartenientes de los chapitos en Sinaloa. Ya entiendo. Pues sí, entonces ya se justifica esta, pero siempre llama la atención, ¿no? De que un grupo, pues en esta ocasión, obviamente no de manera coordinada, pero pues hay ciertos signos que van en el mismo sentido por parte del gobierno de México y de los propios chapitos, pero bueno, entendemos después de lo que nos dices un poco las razones. Allí en Washington me imagino que pues uno de los grandes temas de la semana fue la guillotina que cayó sobre la cabeza de Kevin McCarthy, que era el líder de la Cámara de Representantes republicano y que sufrió el latigazo, ¿no?, de los trumpistas o de un ala radical. Y comento esto porque de alguna forma el día de ayer, Gerardo, en México, cuando se da esta reunión de funcionarios estadounidenses y mexicanos, pues uno de los rayos que cae sobre Palacio Nacional es el aviso de que el muro fronterizo, particularmente en Texas, 32 kilómetros, se van a reactivar, se van a hacer, dice Biden o la Casa Blanca, por cuestiones presupuestarias, pero en realidad son por cuestiones de presión, ¿no, Gerardo? Mira, es las dos cosas. Tú sabes, aquí en Estados Unidos, si no ejerces el presupuesto que te mandata el Congreso ejercer, caes en falta y inclusive es cárcel, ¿no? Entonces, no. Biden le trató de dar la vuelta por casi 2 años y medio de no construir esta parte del muro, pero el presupuesto ya estaba asignado y ¿sabes lo que dicen ahora los republicanos de Texas? Pues de que no va a servir para nada porque la oleada de migrantes es terrible, es muy grande. Entonces, es puja política, por supuesto, pero Biden sí tenía que acatar esta instrucción del Congreso de ejercer y construir el muro, ¿no? Digamos que llama la atención porque estoy de acuerdo que se tiene que ejercer esa etiqueta del gasto, pero quizás se pudo, no sé, canalizar para comprar cemento, diciendo que se va a construir el muro, pero la realidad es que lo puede aletargar un poco. Es decir, habría mañas, ¿no? Sí, y es lo que hizo Biden por mucho tiempo. La bronca es que ya también el Congreso de Estados Unidos le dijo, ya, tienes que ejercerlo, ya no te puedes dar el lujo de no hacerlo. Acá en Estados Unidos es una nota secundaria, pero sí se está viendo en las cadenas de televisión, sobre todo en Fox News. Apenas hoy en la mañana estaba viendo a un alcalde de Texas, republicano, que estaba hablando sobre eso, ¿no? Entonces,
no es una cuestión menor y por supuesto que es política, ¿no? Y Biden con esto no gana absolutamente nada, porque ya están tan polarizadas las posiciones que sabían que se estaba haciendo pato para no construir esta parte del muro. Y como bien dices, ahorita está polarizando el grupo ultraconservador de Trump, que logró quitar a su propio líder de bancada, al propio presidente del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la situación está muy tensa y Fausto, platicando aquí con colegas del Departamento de Defensa, colegas profesores de la National Defense University, me dicen que se están ya preparando están ahorrando porque es muy probable que cierre el gobierno en 40 días, ¿no? Parece que no van a llegar a un acuerdo sobre el presupuesto multimillonario que está pidiendo Biden para el próximo ejercicio fiscal. Sí, me imagino. Cuando hablas o cuando mencionas la palabra preparando, yo la vinculo también mucho, Gerardo, con lo que puede llegar a ocurrir en las elecciones en Estados Unidos. Hoy damos por hecho que, bueno, será Trump y Biden, pero pues nada dice que así va a ser. Es decir, hay todavía mucho camino de por medio y hay un enorme riesgo de que, bueno, pues Estados Unidos pierda credibilidad en caso de que Trump llegue, porque, bueno, pues podría llegar, pero bajo sus espaldas tendría cargos delincuenciales muy serios sobre él, que esto de alguna manera minaría un poco la imagen, o bastante, la imagen de Estados Unidos en el exterior. Mi pregunta, Gerardo, va relacionada con México, es decir, si tú te fijas la semana pasada en el debate de los precandidatos republicanos, me llamó mucho la atención algo a diferencia de 2016. En 2016 Trump era la excepción, era el único que quería marcar de lleno el tema del muro, ser mucho más ofensivo en contra de México. Y viendo el debate de los precandidatos republicanos la semana pasada, pues ya no es uno. La excepción quizás sea uno el que no quiere tener estrategias ofensivas en contra de México. Pero, por ejemplo, Nikki Haley, que fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en un periodo corto con Donald Trump, dijo, bueno, la invasión, y lo mismo está DeSantis, Chris Christie, es decir, hay un escenario que para Claudia Sheinbaum o para Xóchitl Gálvez, quien sea la presidenta de México, pues va a tener sobre la mesa, en caso de que gane un republicano de los que he mencionado, pues una amenaza latente. Sabemos que la retórica infla palabras y que todavía esto es un escenario preelectoral, pero dadas las circunstancias y dada la presión, por ejemplo, migratoria, ¿no crees que se pueda poner más seria el asunto entre la relación bilateral? Mira, creo que hay comprensión en los dos gobiernos actuales que los republicanos están llevando un debate con muchas consecuencias contra la relación bilateral. Si tú platicas con los diplomáticos americanos, lo que te dicen es que ellos, por supuesto, que no están de acuerdo en esta situación de la posible invasión o ataque. Acuérdate, está documentado en la Casa Blanca. Donald Trump quiso atacar a México y fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, un general de 4 estrellas, el que le dijo, señor presidente, no lo podemos hacer, ¿no? El otro tema, Fausto, en relacionado es declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Ese tema puede avanzar. Hay voces conservadoras, hay think tanks que están patrocinando esa idea, Fausto. Sí, son muy serias las amenazas. Entonces, sí, con esto termino rápido, Fausto. En el Pentágono, por supuesto que no quieren que esto suceda, porque se vendría a la basura años donde la relación militar entre México y Estados Unidos para temas de defensa, no temas de narcotráfico, temas de defensa, está al más alto nivel. Hace un mes aproximadamente hubo una reunión de muy alto nivel. Fue el jefe del Estado Mayor de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, el general Trevilla, estuvo en el Comando Norte. Entonces hay muy buen diálogo entre los dos ejércitos de Estados Unidos y de México, y una situación como esta de politiquería puede afectar, pero afortunadamente la están tratando de aislar, de vacunar
para que lo que se verborrea en el Capitolio o en la Casa Blanca no impacte la relación de cooperación. Entiendo. Oye, Gerardo, ya para concluir esta interesante plática, el tema de la migración es verdaderamente angustiante. Es una crisis humanitaria, yo diría internacional, global. Vemos esta semana en Bruselas que hubo pues un acuerdo entre los 27 para más o menos distensar la situación. Pero en el caso de México, Gerardo, ¿no crees que volteamos, cada vez que escuchamos migración, volteamos hacia Estados Unidos, pero nos olvidamos de que en nuestro país la situación no es nada tranquila, sino por el contrario, llevamos ya varios meses, años, yo diría desde que se aceptó en noviembre del 18, pues un acuerdo con el secretario de Estado, Mike Pompeo, un acuerdo, pues yo digo de facto, un tercer país seguro, pero de alguna manera Marcelo Ebrard negaba que era un acuerdo de tercer país seguro. ¿Cómo ves esta situación en México, que es también muy precaria, muy insegura? Yo digo que por situaciones de humanidad no tendríamos que recibirlos, pero ¿tú cómo lo ves a los migrantes? No, es una situación que se está complicando. Ya es una crisis migratoria, pero se viene peor, Fausto. En Estados Unidos calculan que son 9,000 personas las que están detuvieron hace 2 días. Yo creo que en promedio están llegando de manera ilegal entre 3 y 4,000 personas. Entonces, si todas esas personas no logran pasar a Estados Unidos, la crisis la va a tener México. Y como decía Marcelo Ebrard, no lo decía, pero estamos en una situación peor que de país seguro, porque un tercer país seguro recibe fondos de euros. Turquía recibió millones de euros a cambio de tener los campos de refugiados. México no, está absorbiendo todos esos recursos, los estamos regresando a sus países con recursos propios de México. La Guardia Nacional los está deteniendo con recursos propios. Y se va a crear una situación de xenofobia. Ya hay ciudades en México donde se ven estos miles de migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, africanos, haitianos, y ya estamos viendo un fenómeno como de país en desarrollo, porque ya también somos un país de asiento de muchos de estos migrantes que no logran pasar a Estados Unidos. Insiste que, bueno, que hay que atacar las causas que generan ese tipo de efectos migratorios, lo cual, bueno, si uno estuviera en Naciones Unidas en la Asamblea General, esperaríamos que Antonio Guterres dijera eso, pero un presidente necesita actuar en tiempo presente, no pensar en la siguiente generación, que quizás dentro de 15 años se podrían empezar a ver algunos resultados de alguna política pública orientada a este tipo para disipar este tipo de problemas, pero los síntomas son claros, es decir, en Venezuela hay una dictadura, en Nicaragua hay una dictadura, en Cuba hay una dictadura, y estos 3 países, bueno, también están agregando componentes migratorios muy, muy elevados en nuestro país. No es patear el bote hacia adelante, Gerardo, es decir, no es asumir responsabilidades directas que tiene el gobierno y que lo vemos reflejados en términos cuantitativos con hechos, con la muerte de 40 migrantes al inicio de este año allá en Ciudad Juárez. ¿No te parece que es patear el bote? Sí, claro, absolutamente, Fausto. El tema de la migración, ¿sabes cuándo se va a resolver? En un siglo, cuando la población en el mundo empiece a bajar, empieza a disminuir, pero es un tema absolutamente de crisis que el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos que llegue al poder en un año van a tener que atender, ¿no? Y creo que México se va a estar pareciendo las políticas regionales a las de la Unión Europea, y tenemos que integrar a los centroamericanos, ¿no? Los datos que nos da también Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Refugiados, son escalofriantes. Ya se habla de casi 200,000 a 300,000 refugiados climáticos que están huyendo por las situaciones de cambio climático que está habiendo en el mundo.
Interesante, Gerardo. Oye, pues muchísimas gracias. Es un gusto el poder haber estado platicando contigo aquí en este podcast de Globaliqué, del periódico El Economista. Gerardo Rodríguez, el director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla, experto en temas de seguridad y sobre todo un gran amigo mío. Muchas gracias, Gerardo. Te agradezco el haber participado en este día. Un placer estar contigo, Fausto, y te mando un fuerte abrazo y también mi amistad que te reitero. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta pronto. Yo los espero en el próximo capítulo de Globaliqué y también los invito a que escuchen los otros podcasts temáticos que tiene el periódico El Economista, que es muy variado. Gracias. Hasta la próxima. Globaliqué con Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.